Capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este capítulo? Vamos a ver cómo Jesús entra en Jerusalén, de manera que lo que ya habíamos visto de esta subida hacia Jerusalén, en realidad ahora se concreta. Jesús va a entrar en Jerusalén. En el Evangelio según San Juan se nos habla 3 veces de que Jesús sube por la Pascua a Jerusalén. Esto lo podés encontrar, si los querés buscar, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25, capítulo 6, versículo 4 y capítulo 12, versículo 1. De manera que en el Evangelio de Juan aparece 3 veces. En cambio, en Marcos aparece una sola vez. Sube ahora. Y es ya con relación a esa inminencia de la Pascua que va a vivir. ¿Sube desde dónde? Sube desde Galilea, donde ha realizado todo su ministerio. Recordemos que el mar de Galilea está 200 metros bajo el nivel del mar, mientras que hacia donde él se dirige está 760 metros sobre el nivel del mar. A partir de esto es que se habla constantemente de la subida de Jesús a Jerusalén. Pero esta subida geográfica, es decir, va a subir de esos 200 metros bajo el nivel a los 760, también supone un itinerario interior, un itinerario espiritual. Es decir, Jerusalén es la meta, porque allí se da la entrega del Señor, la entrega de sí mismo. Por eso es como una ascensión hasta la presencia de Dios, que va a pasar justamente por la cruz. Va a pasar por la cruz. Veamos entonces ahora sí qué es lo que encontramos en cada uno de estos pasajes que guarda el capítulo 11. Versículo 1, la entrada de Jesús en Jerusalén. Versículo 12, la higuera estéril. Versículo 15, la expulsión de los vendedores del templo. El 20, la higuera que está seca. El 27, la controversia sobre la autoridad de Jesús. Esto es lo que encontrás aquí. Veamos un poquitito más detenidamente algunos aspectos de este capítulo 11. Dice, cuando se aproximaba a Jerusalén, cerca de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envía a 2 de sus discípulos. Todo este pasaje del modo en que Jesús entra en Jerusalén es una acción que se realiza para cumplir las Escrituras. Las Escrituras anunciaban la entrada del Rey y Jesús lo hace, y lo hace de esta manera, es decir, este es un rey humilde, pobre, que viene no sobre un caballo, como lo hacían las grandes personalidades de aquel tiempo, sino sobre un burrico, un pollino, dice el texto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se advierte en este pasaje? Se advierte que uno de los hosanas, de los vítores que se dan a Jesús, remite a David, es decir, a que este es ese rey esperado, que va a llevar a Israel a ese lugar que Dios le había prometido. De manera que Jesús le dice a los discípulos que vayan enfrente, que pidan. Fíjense cuántas cosas anticipa Jesús. Dice, van a encontrar allí atado un pollino, ¿verdad? Dice, si alguien les pregunta, desátenlo. Si alguien les pregunta, digan, el maestro lo necesita, y luego que lo utilice lo devolverá. De manera que Jesús entra en un borrico prestado, Jesús al rey, a través de este ingreso que realiza Jerusalén con esta solemnidad, reivindica ese derecho regio, entra de esta manera en Jerusalén. Dice el texto, fueron y encontraron tal como Jesús les había dicho, y cuando Jesús se pone sobre él, sobre el pollino, dice que
extienden los mantos en el camino y ramas de las distintas cosas que estaban allí, las van cortando y le gritan: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El que específicamente es de Marcos y que no está en los otros es este que hace mención a David. Bendito el reino que viene de nuestro padre David, hosana en las alturas. Entonces Jesús entra hacia Jerusalén, entra aclamado como rey, entra aclamado como Señor. ¿Quiénes son los que lo aclaman? Son los que vienen con Jesús. A veces se dice, y en esto hay podríamos decir, un error, se dice que los mismos que entraron con él vitoreándolo, unos pocos días después gritan que lo crucifiquen. En cambio, no parece ser esto así, porque Jesús, incluso en la curación que ha hecho al final del capítulo anterior del ciego de Jericó, se dice que venía por el camino, como si fuera en una peregrinación, y este ciego que estaba al borde del camino comenzó a gritar, y entonces después de la curación dice que le seguía por el camino, es decir, se incorpora a esta peregrinación. Estos que vienen con él son los que vienen vitoreándolo. A tal extremo que en algún evangelio el pueblo, al ver lo que acontece de Jerusalén, sale a preguntar y ellos le dicen que este es ese que se esperaba, el hijo de David. De manera que no parece ser ese mismo pueblo el que va con él allí vitoreándolo y que viene con él peregrinando, a ese otro que va a pedir que lo crucifiquen. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre. Jesús estaba en la casa de Lázaro, Marta y María, que estaba allí en Betania, muy cerquita, de manera que él ha quedado allí en la casa de sus amigos, ¿no? Algo muy lindo, pensar que Jesús podría sentir en nuestra casa lo que sentía en la casa de Lázaro, Marta y María. Pero en este final de la subida a Jerusalén se dice algo que no podemos pasar de largo. Se dice, y entrando en Jerusalén fue al templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Se va para Betania, y desde Betania va a volver. Pero dice que esta observación, que ha mirado el templo y lo que hay en el templo. Recordemos que este templo es un templo que se construyó después del exilio. En tiempos de Cristo no está el templo que construyó Salomón, el hijo de David. No está ese templo suntuoso que fue destruido cuando los deportaron a Babilonia, sino que este es el templo posterior que se construyó justamente cuando regresaron del destierro. Es un templo evidentemente que enorme, pero que dicen no tenía la majestuosidad del templo de Salomón. Pero Jesús ha observado lo que acontece allí en el templo. Y dice que cuando iba de camino al templo fue a mirar una higuera buscando higos y no los encontró. Algunos piensan, ¿por qué iría a buscar higos a una higuera que el mismo texto dice que no estaba en tiempo de dar higos? Porque hay una expresión de Jesús profética que supone que esa higuera seca es Israel, que debía dar frutos y no los dio. Y entonces Jesús, viendo, diríamos, esas hojas verdes, que podrían ser las palabras de esos jefes religiosos, cuando va la encuentra que no ha dado fruto. Y entonces la maldice, que nunca jamás coma nadie fruto de ti, le dice Jesús. Algunos padres de la antigüedad dicen que, dado que Jesús siempre había manifestado obras misericordiosas y caritativas con los hombres, en lo que hacía con los milagros, con los portentos, quería que ellos también vieran que podía él, como en este caso, ejercer el poder sobre una realidad mala, pero no quería hacerlo sobre los hombres. Esto lo dice algún padre de la iglesia con relación a este gesto de Jesús. Y entonces llega lo que conocemos como la expulsión de los mercaderes del templo, ¿verdad? Es un gesto profético, Jesús lo realiza porque reprende la acción que se realiza en el templo. Fíjense en que no provocó que los representantes
de la seguridad del templo lo retiraran. ¿Y por qué no lo hacen? Porque consideraban que esa era una acción profética. Los profetas en nombre de Dios manifestaban los abusos. Y por eso aceptan esto que Jesús hace, pero inmediatamente van a preguntar con qué autoridad es que realiza esto. En medio de ellos también están los celotes. Recuerden que este grupo de los celotes ven en este gesto una posibilidad de que Cristo se levante contra el invasor, en este caso contra el Imperio Romano, porque los celotes, celosos, quiere decir, utilizaban la violencia si fuera necesario. Jesús no fue violento, y quiero decirles una frase de Benedicto XVI muy importante. Dice: la violencia es contraria al reino, es un instrumento del anticristo. No es un instrumento del reino la violencia, es un instrumento del anticristo. De manera que Jesús no fue violento. ¿Qué es lo que se ve allí en los mercaderes del templo? Se ve que se comercia en un entorno en donde lo que debía reinar era la oración. Era cierto que en el templo se admitía solo una moneda y que a veces la gente al llegar allí necesitaba conseguirla, o que no podía transportar animales durante largos caminos y entonces se compraban allí. Pero entre el culto y el negocio se daba un vínculo que prácticamente parecía que lo más importante de todo esto era el negocio. Jesús condena esta realidad, y los sumos sacerdotes, que han preguntado con qué autoridad hace estas cosas, dice: se enteraron de esto los sumos sacerdotes. Estoy en el capítulo, en el versículo 17, 18, y los escribas, y buscaban cómo podrían matarle. Ya no tienen otra intención, lo quieren matar. Y a continuación se da otra palabra sobre la higuera, porque ahora la higuera está seca, esa que que maldijo está seca. Le dice Pedro allí, le dice: mira, Rabí, la higuera que maldijiste está seca. Y entonces Jesús responde sobre la fe y la oración. Jesús va a decir: tened fe en Dios, yo los aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, logrará. Por eso les digo, todo cuando pidan en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. El poder de la oración y de la fe, que a veces es lo que nosotros claudicamos, ¿verdad? A veces estamos llenos de suposiciones y perdemos de vista esta enseñanza que Jesús nos ha dado. Y entonces vuelve a darse la controversia sobre lo que ha pasado en el templo. Se le acercan los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dicen: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado autoridad para hacer esto? De expulsar a los cambistas y tirar las mesas. Entonces Jesús les dice: voy a hacerles una pregunta de quién era el bautismo de Juan, ¿era del cielo o era de los hombres? Y ellos no pueden responder, porque saben que las dos respuestas tienen consecuencias que no quieren. Si dicen que era de los hombres, van a decir: la gente creía que era de Dios, y entonces se pueden venir contra nosotros. Si dicen que es de Dios, entonces ¿por qué no lo escucharon? De manera que como no responden, Jesús responde de la misma manera. Si ustedes no me responden, dice Jesús, tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. La autoridad le viene del Padre. Y por lo tanto no tiene que andar dando cuentas a los hombres, y menos a los jefes religiosos que están tan enfangados en sus propias glorias y en sus beneficios económicos. Por eso esa higuera se secó. Y Jesús dice aquí: no hay fruto. Y por lo tanto esa maldición sobre la higuera es también un juicio sobre la condición religiosa de Israel. Capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Sigamos este itinerario. Jesús ya está en Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.